El más tranquilo ante los mercados es el presidente. Dice que no le preocupa que la gente elija dolarizarse, que es un comportamiento natural que él toma con naturalidad. Porque lo que le pasa a la mayoría de los argentinos cuando ve una huida al dólar es que tiene una percepción de problemas. La cantidad de pesos disponible es la que les da seguridad de que pueden contener la avanzada y al mismo tiempo de que esa dolarización va a generar que se reduzca aún más la cantidad de pesos y por tanto va a permitir asegurar la baja de la inflación. Dicen que es mejor enterarse de una mala noticia que no saber qué va a pasar. Sobre todo si tenés que esperar mucho tiempo para saber qué va a pasar. Esa máxima se aplica perfectamente a los mercados, ¿no? Afiebrados por la incertidumbre electoral, que también es la incertidumbre sobre el futuro de la economía, cuyo rumbo depende del resultado de los comicios. Por eso la política y la economía entraron en una dinámica minuto a minuto que se retroalimenta con cada nuevo episodio que abre dudas sobre la gobernabilidad. La ofensiva opositora en el Congreso puso bajo un estrés récord al esquema cambiario y luego del segundo día de fuerte intervención por el cruce, ¿no?, de la cotización por sobre la banda cambiaria, sobre el techo de la banda, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de un ataque político nunca visto. Estamos viendo una cosa medio bizarra en Argentina. Hay un ataque político como probablemente yo por lo menos no haya visto nunca. No sé si digamos, alguna vez en la historia habrá pasado, yo no lo vi nunca. Hay un ataque político fenomenal. Esta vez este ataque político está combinado con una situación macroeconómica muy sólida que Argentina no tuvo nunca. Entonces, a pesar de todo lo ocurrido, seguimos con superávit fiscal que se anunció hoy, superávit comercial, un banco central capitalizado, no hay emisión monetaria, inflación controlada. Entonces es una situación rara porque los mercados y la gente claramente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia y como típicamente se reacciona en Argentina. Bueno, esto que va detallando en ese comentario Luis Caputo es lo que él llama los anticuerpos que tiene en este momento la economía frente al riesgo político, todo lo que enumeró. Y por eso dice que el esquema cambiario, a pesar de todas las dudas, los comentarios, las preguntas que hay en el mercado en este momento, dice que el esquema cambiario es muy fuerte y que no va a haber modificaciones. De hecho, yo me preocupé por preguntarle a las fuentes de economía, por lo que está pasando, ¿pueden soltar el esquema de bandas y dejar flotar el dólar, como decían o sugerían algunos? ¿O pueden poner un cepo, como sugerían otros? Nada de eso. Responden ellos, dicen que el esquema continúa. Enseguida les voy a contar también cómo se ve esto desde el lado de la mirada del presidente. Y claro, versiones de un mercado cada vez más inquieto, sobre todo por un punto, que es la capacidad de cumplir con las obligaciones externas. Luis Caputo, en este programa de streaming en el que participaron las tres anclas, en el streaming Carajo, dejó otra de sus frases desafiantes. Dijo, hay dólares para todos. Nosotros confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Entonces, al que por ahí se le ocurre, tipo, no, bueno, ¿por qué no flotan y usan los dólares para recomprar deuda y demás? No, nada de eso estaba previsto en el programa y, como digo, no va a haber ningún cambio. Bueno, acá dice, esto no es canchereada, esto tiene que ver con la cantidad de pesos que hay para ir hacia el dólar. El ministro aporta argumentos a los descreídos, ¿no? Sus argumentos. Vamos a ver qué pasa, estamos viendo la película en desarrollo.
para referirse a un tema técnico del que hablamos aquí varias veces y que de hecho algunos criticaron, ¿no? Un escenario que en este caso el propio Milei anticipó hace meses, cuando previendo que podía haber un ataque especulativo en plena campaña, decidió, a pesar de las críticas, a pesar de las consecuencias en las tasas y en la economía, en la actividad económica, desarmar las famosas LEFI. ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos este tema como uno de los temas que habían aportado a reducir, a aplastar o a mesetar la actividad? Y esto en el gobierno lo explican como la forma que tuvieron de reducir una enorme cantidad de pesos disponibles que podrían haber fugado al dólar en un movimiento especulativo como el que estamos viendo hoy, pero en una cantidad mucho más grande. Me decía ayer alguien, imagínate cómo estaríamos ahora si no se hubieran desarmado las LEFI. La cantidad de pesos disponible es la que les da seguridad, según ellos, de que pueden contener la avanzada y al mismo tiempo de que esa dolarización a la que están acudiendo para cubrirse, quienes compran dólares en este momento, en la cercanía de las elecciones, va a generar que se reduzca aún más la cantidad de pesos y por tanto va a permitir asegurar la baja de la inflación, que es el otro tema, porque todos estamos diciendo, che, pero si sube el dólar, entonces el pase a precios. Bueno, ortodoxia pura, aunque pegue, obviamente, en el nivel de actividad, porque menos pesos, menos actividad. Este es el esquema hasta octubre. Todo indica que la pulseada que estamos viendo va a seguir como una especie de testeo del esquema cambiario. Si funciona como dice el equipo económico, hasta que prevalezca el miedo sobre la codicia, ¿no? El miedo de que de golpe baje y pierdas plata, o tengas que usar los dólares y dejes de buscar comprar el dólar porque lo vas a usar. Esta es la dinámica de acuerdo a lo que plantean en economía, pero en un país como la Argentina, donde somos 46 millones de directores técnicos, somos 46 millones de analistas del dólar, y en el dólar se corporizan muchas cosas. Y claro, si observamos los indicadores bursátiles y el riesgo país, los números ayer fueron aún peores, aunque hoy se recortan, digamos, las pérdidas, si hay indicadores un poco más tranquilos, pero dentro de un panorama que muestra la tensión y las dudas. El miedo a que vuelva el kirchnerismo es más bien pánico en el mundo de los negocios, que ve cualquier retorno al populismo con pavura. No solo ellos, también una parte del electorado que empieza a polarizarse, pero sin embargo esto no augura mayor capacidad de anticipación sobre lo que puede pasar en las elecciones, sobre el resultado. Seguimos a tientas, o sea, vamos a andar a tientas por 36 días más. La victoria kirchnerista en la provincia de Buenos Aires rompió las brújulas porque salió un resultado más amplio del que todos esperaban y también generó un cambio en las expectativas. Y la derrota del gobierno también abrió una crisis política de la que aún el oficialismo no se recupera. Ayer, a la tarde, todo ocurrió entre las 7 y las 8 de la noche, ocurrió en mi programa de La Nación, de hecho. Versiones cruzadas, en menos de una hora, hablaron del desplazamiento o de el empoderamiento de Lule Menem en su cargo. Mientras unos hablaban de un desplazamiento, otros hablaban del empoderamiento. Todo en menos de una hora. Sí, otra vez la interna del gobierno, la principal interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. Si alguien pensaba que había tregua, claramente este hecho lo prueba equivocado, este cruce de versiones. El más tranquilo ante los mercados es el presidente, que ayer habló con los candidatos nacionales de su partido y les explicó las razones por las que a él no lo inquieta la tensión cambiaria. Dice que no le preocupa que la gente elija dolarizarse, que es un comportamiento natural que él toma con naturalidad.
Y claro, eso va contra una inercia arraigada, porque lo que le pasa a la mayoría de los argentinos cuando ve una huida al dólar es que tiene una percepción de problemas. Así como lo económico es el hábitat natural del presidente, lo político, por las encarnizadas rivalidades internas, viene siendo bastante esquivo a su control, ¿no? A pesar de los intentos que hizo por apaciguar la tropa. Aquí lo que hay que decir es que difícilmente vayan a haber cambios antes de octubre. Los cambios, por lo menos lo que surge de las distintas fuentes, no se van a producir antes de las elecciones. Y es interesante observar también la línea de tiempo. Yo ahora no me voy a tomar el tiempo de inventariarles a ustedes día por día. Ayer lo hice para que se notara, pero si uno ve en qué momento el dólar salta por encima de la banda, coincide con las derrotas del oficialismo en el Congreso. Tanto el día 1 como el día 2. Por eso las elecciones abrirán, en cualquier caso, un mejor escenario que en el presente. A ver, primero porque termina la incertidumbre. Segundo, en una ambición muy módica, el gobierno va a estar mejor en cantidad de bancas, mejor que hoy. Pero cualquier escenario no va a traer la paz, porque el gobierno necesita sumar la mayor cantidad de bancas posibles para asegurar el apoyo a las reformas de la economía, que son las que le van a permitir crecer. Y también es vital que el kirchnerismo no muestre musculatura, porque eso avivará los miedos de cara a 2027. A alguien del gobierno se le escuchaba decir: no entendemos por qué el kirchnerismo prefiere que el gobierno no llegue a octubre si están tan seguros de que van a ganar. Lo cierto es que la incertidumbre para la economía es, es como un reguero de pólvora, ¿no? Es veneno. De lo que casi nadie tiene dudas es que después de octubre el gobierno deberá trabajar seriamente en construir alianzas con los gobernadores. Y miren qué picardía. ¿Por qué hoy no pueden hacerlo? Porque el agresivo armado en las provincias hizo que terminen confrontando electoralmente con los mandatarios locales. Entonces hoy nadie que tenga que competir en octubre con el gobierno va a decirle: sí, me saco una foto con vos para mostrar alianza, porque tienen que buscar ganar en sus propios territorios electorales. Y ahí también se ve, ¿no?, cómo la economía, la política juega en la economía, cómo los errores políticos también juegan en la economía. Ese y otros errores coinciden e inciden en el pase de facturas interno que no termina. Este viernes, más allá de lo político, y como ya anticipamos, se van a volver a llevar la marca a los mercados, ¿no?, que suelen ser en momentos como este el termómetro de la contienda política. En economía, lo que más les preocupa y en lo que más trabajan en este momento es en asegurar el pago del vencimiento más inminente para poder darle claridad al mercado camino a octubre y despejar así uno de los nubarrones más densos que acechan en el horizonte. No hay dudas de que es el momento de mayor estrés desde que asumió Milei, político y económico.